y está referido básicamente al decreto legislativo 1669, y para ello he preparado un archivito en Excel o una hoja en Excel que simplifica los cambios que se vienen y que de alguna forma van a repercutir en nosotros los contadores. Por ejemplo, el primer punto del decreto legislativo 1669 habla sobre la modificación que se va a dar a la ley del impuesto general a las ventas y la ley 29215 en- con el objetivo de mejorar la regulación del registro de compras y facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Es decir, exclusivamente este decreto legislativo está dirigido casi en su totalidad para el registro de compras electrónico. Y otro de los puntos también es la implementación con respecto a que SUNAT va a poder generar el registro de ventas, ingresos y el registro de compras en forma cuando ellos cuando consideren necesario, es decir, cuando se vence el plazo, de acuerdo a la norma para el contribuyente, SUNAT lo va a hacer por nosotros. Y la vigencia obviamente se va a dar, mejor dicho, desde el momento en que SUNAT publique la resolución de superintendencia, que va a regular o va a detallar cómo va a ser el procedimiento de su implementación. Y ahora, con respecto a las modificaciones, aquí yo he preparado algo, una comparación, cómo era el antes y cómo es el ahora, ¿no? Para ello voy a ocultar información. La primera modificación se va a dar al artículo 19, requisitos formales. Estamos hablando de la ley del IGB, ¿ya? Antes, ¿cómo era, no? Ustedes pueden observar aquí en el punto C, que es la primera modificación, y cómo es ahora, ¿verdad? Pero yo no me voy a centrar tanto en detallar, quiero irme directamente como quien dice, al fondo del asunto, ¿no? Desde un punto de vista de comparación, podríamos asumir que los cambios sí se notan, porque se está, sobre todo, llevando a términos desde un punto de vista electrónico, ¿no? Lo que no existía antes con el artículo 19. Todo estaba orientado a algo físico, es decir, libros físicos, pero los cambios se están dando en los términos, es decir, utilizar términos que están relacionados desde un punto de vista electrónico. Entonces, de todas maneras, es bueno que lo sepan, el artículo 19, en los requisitos formales, está sufriendo una modificación. Esto se les va a compartir cómo era el antes y cómo es el ahora, el después. Luego el artículo 37 también se va a modificar, cómo era el antes, cómo es ahora, en cada párrafo, ¿no? Aquí el cambio sí es sustancial, déjenme decirles en el artículo 37, porque amplía muchos aspectos, pero siempre llevándolos al lado de la parte electrónica, ¿no? Del libro de registros o libros electrónicos. Entonces, yo me voy a centrar a este punto de acá, lo que le he colocado un poquito de fondos menos celeste, agua. La SUNAT puede, por el contribuyente, generar el registro de ventas, ingresos y o el registro de compras, así como anotar las operaciones que correspondan con la información de los comprobantes de pago, notas de crédito, notas de débito u otros que el contribuyente hubiera emitido, que le hubiesen emitido en alguno de los sistemas de emisión electrónica regulada por aquella o que hubieran sido informados a la SUNAT de acuerdo con las normas que regulan dichos sistemas, etc., etc., etc. En otras palabras, lo que les estaba comentando hace un momento, que SUNAT va eh, a aceptar, mejor dicho, la propuesta o va a remitir, presentar libros electrónicos en vez del contribuyente si el contribuyente no lo hace en el plazo establecido por la norma. Entonces, como pueden observar, en el antes solo existía solo esta parte de acá, lo que estoy seleccionando, pero con el artículo, con la modificación del decreto legislativo 1669, esto se amplía y ya han ampliado bastante, ¿no? Inclusive lo que hacen mención acá es al hecho de la prórrata, ¿no? Que voy a pasar a explicar dentro de un momento. Luego viene la modificación del artículo 2, pero esto ya está orientado a la ley 29215. Todos sabemos que antes la ley 29215 nos permitía utilizar el crédito fiscal a nosotros por un lapso de 12 meses. Pues este artículo 2 de la ley 29215 ha sido modificado con el artículo 5 del decreto legislativo
1669, lo que hace es modificar el artículo 2, ¿no? Y aquí pues es lo que yo voy a pasar a explicar. Todo lo que está aquí lo voy a desarrollar de esta manera. Las modificaciones. En principio, vamos a ver primero el artículo 2, ¿no?, de la ley 29215. ¿Cómo era antes? Antes tenía un espacio de 12 meses, por ejemplo. Como todavía no se ha regulado o no ha salido la resolución de superintendencia que plasme los procedimientos, cómo va a ser la implementación, hoy día estamos 7 de octubre. Entonces, yo puedo emitir hoy día comprobante con esta fecha, en el mes 1. ¿Y cuándo sería, hasta cuándo yo tendría plazo para poder utilizar el crédito fiscal? Hasta septiembre del 2025. Es decir, mientras no se regule, mientras no salga la resolución, todo va a seguir igual. Vamos a suponer que en diciembre salga la resolución, el primero de diciembre. Se supone que todos los comprobantes que se van a emitir hasta el 30 de noviembre, obvio, estos comprobantes se van a estar sujetando a esto que ustedes están observando en pantalla, es decir, a la aplicación del artículo 2 de la ley 29215. Simplificando, puedo utilizar el crédito fiscal por un espacio de 12 meses. Pero ¿qué dice ahora la norma? La modificación. La modificación tiene tres aspectos importantes que considero. Primero, el decreto legislativo me habla de los comprobantes de pago electrónicos, luego los comprobantes de pago físicos y luego los comprobantes de pago sujetos al spot. Obviamente todos están inmiscuidos pues dentro del decreto legislativo 1669. Entonces, ¿cómo sería el caso de comprobante de pago electrónico? Suponiendo que la fecha de emisión, nuevamente tomo el día de hoy, 7 de octubre del 2024, yo tengo que presentar este comprobante de pago que tiene fecha de emisión hoy día, tengo que presentarlo dentro del mes, es decir, octubre del 2024. No puedo pasar. Pero, ¿qué pasa con los comprobantes físicos? Los comprobantes de físicos, tomando como referencia nuevamente la fecha del día de hoy, 7 de octubre del 2024. Yo tengo 2 meses para poder presentar o presentar, mejor dicho, este comprobante de pago físico. Es decir, si hoy día 7 de octubre del 2024 he emitido un comprobante de pago, lo tengo, o me han emitido, mejor dicho, tengo hasta diciembre del 2024. ¿Qué pasa con los comprobantes de pago sujetos al spot, es decir, a la detracción? Nuevamente, tomando como referencia el día de hoy, 7 de octubre, tengo hasta enero del 2025 para poder cumplir con esta parte, ¿no? Es decir, tengo hasta 3 meses después de la fecha de emisión. Fecha de emisión nuevamente es el 7 de octubre, entonces tengo 3 meses para poder informar este comprobante de pago. Y básicamente esto es lo que dice el decreto legislativo 1669. Nuevamente reitero, comprobante de pago electrónicos, en el mismo mes, comprobante de pago físicos, hasta 2 meses, comprobante de pago sujetos al spot o a detracción, hasta 3 meses. ¿Ok? Pero vayamos al último punto, que ya lo mencioné, pero es bueno tocarlo. La SUNAT podrá generar también el registro de ventas, ingresos y el registro de compras electrónicamente si el contribuyente no lo hace en el plazo permitido. También forma parte del artículo 37 que ha sido modificado con el decreto legislativo 1669. Esto en su esencia, ¿no? Pero, ¿qué pasa con toda esta diferencia que hay el antes y el después con relación al artículo 37 de la ley del TUO del IGB? Y esto básicamente se da pues a los términos que SUNAT está empezando a utilizar ahora, porque recordemos que hacia atrás todo estaba casi todo englobado sobre comprobantes físicos, pues ahora ha evolucionado, estamos con comprobantes electrónicos y obviamente ese tipo de cambio debe también, mejor dicho, aclararse dentro del tubo del IGB, lo que no sucedía con la prórrata. Para ello me voy a ir a utilizar el mismo archivo, voy a irme a trámites y consultas para entrar al CIRE y empezar a hablar sobre
el artículo 37. Trámites y consultas. Y listo, ya estoy dentro. Nos vamos a empresas, sistema integrado de registros electrónicos, y nos vamos a ir a compras. Recuerden que este decreto legislativo 1669 está orientado casi en su mayoría al registro de compras. Mire, si hay una falla, no es falla del quien les habla, es falla de SUNAT. Espero que esto se solucione. A ver, vayamos otra vez a ingresar. Listo, muy bien. Seleccionamos el año, seleccionamos septiembre, vamos a seleccionar agosto para explicarles algo. Aceptamos. Nos vamos a la propuesta del registro de compras electrónico. Ya sabemos que esto de acá que ustedes están viendo se le conoce como el anexo número 8. Ojo que estamos en compras, anexo número 8. ¿Va? Y si yo reemplazara la propuesta, es decir, yo genero mi anexo 11, ese anexo 11 se va a depositar o almacenar, como quieran llamarlo, en esta pestaña acá preliminar. Y si yo tuviese operaciones con no domiciliados o comprobante de pago de no domiciliados, también se va a almacenar en esta pestaña llamada preliminar. En conclusión, preliminar, en esta pestaña preliminar va a estar la propuesta del contribuyente, que viene a ser el reemplazo de la propuesta, y el anexo número 9 correspondiente a los no domiciliados. Entonces, si yo tengo en el preliminar el anexo 11 y el anexo 9, en esta pestaña acá, propuesta del RCE, está depositada o viene a representar el anexo número 8. Y como jugando ya estamos utilizando 3 anexos de los 6 registros, los anexos que maneja el registro de compras electrónico. Entonces, ¿qué es lo que sucede con este artículo 37? ¿No? Bien, es cierto, aquí ustedes pueden observar que tiene una serie de procedimientos, y voy a centrarme aquí. Cuando no se haya generado o realizado anotaciones al registro de ventas, a ver, bueno, un ratito, déjenme ubicar, a ver, un momentito. Aquí está. B. Si el contribuyente realiza operaciones grabadas y o de exportación conjuntamente a operaciones no grabadas y no puede establecer el destino de las adquisiciones, debe realizar lo siguiente. Y este es el procedimiento, tal cual está en el capítulo 6 del mismo tubo del IGB. Es decir, ¿cómo tendría que reconocer yo o cómo tendría que prorratear el IGB que corresponde a comprobantes de pago que están dirigidos a operaciones grabadas y operaciones no grabadas? Este punto B es bien claro, ¿no? Si antes no lo decía el artículo 37, en este caso con la modificación del decreto legislativo 1669, aquí pues ya nos está dando los procedimientos que vamos a utilizar nosotros. Es decir, ya hace aclaración, pero con relación a libros electrónicos, ¿no? Entonces, si vamos nosotros o si observamos el anexo número 8, ustedes se van a dar cuenta de lo siguiente. Por mi propia experiencia, yo no he observado ningún comprobante de pago que SUNAT me lo presente en esta segunda base imponible. Empezamos. Eh, Dentro del anexo número 11, que es la propuesta del contribuyente, la columna 15 es la primera base imponible grabada y la 17 es la segunda base imponible grabada y la 19 es la tercera base imponible grabada. ¿Ok? Y cada uno de ellos tiene su correspondiente IGB. Entonces, cuando yo tengo un comprobante de pago que está dirigido a una operación grabada, es lógico que yo tengo que registrarlo en estas dos columnas, ¿no? Es decir, columna número 15 y columna número 16. Y si yo tengo comprobantes de pago, ojo que estamos en compras, y está dirigido a operaciones no grabadas, obviamente yo tengo que o anotarlos o registrarlos en estas columnas. Vale decir, en la columna 19 y 20. ¿Ok? Pero si hay comprobantes de pago
que por su naturaleza yo no puedo distinguir qué parte está dirigida a operaciones grabadas y qué parte no está dirigida a operaciones grabadas, como por ejemplo los servicios públicos, entonces yo tengo que anotar dónde en estas dos columnas, es decir, columna 17 y 18. ¿Ok? ¿Eso qué significa? Que parte de este IGB que va a estar registrado en el anexo 11, una parte se irá a crédito fiscal y la otra parte se tiene que ir a costo y gasto. No es que yo vaya a utilizar la diferencia como IGB. Recuerden que la columna 19 y 20 es costo-gasto. Está bien, el comprobante de pago puede ser que tenga en forma discriminada el IGB. Yo lo tengo que registrar tal cual. No es que si yo tengo un comprobante de pago que yo estoy seguro al 100% que es una operación no grabada, lo tenga que todo enviar a esta columna acá. No funciona así. Lo tengo que registrar tal cual está el comprobante de pago. Entonces, si hay comprobantes de pago que están dirigidos a crédito fiscal y otro a costo-gasto, definitivamente aquí se va a producir la prórrata, ¿verdad? Aquí se va a producir la prórrata. Eso es lo que me quiere decir este inciso B, ¿no? Si el contribuyente realiza operaciones grabadas sí o de exportación conjuntamente a operaciones no grabadas y no pueda establecer el destino de esas adquisiciones. Debe realizar qué cosa, lo siguiente, y comienza a detallar, ¿no? Basado en la información anotada en el registro de compras correspondiente a los 12 meses anteriores, determina la proporción, claro. Es decir, y estamos en el mes de septiembre, estamos presentando libros electrónicos de septiembre. Yo incluyo el mes de septiembre, pero, claro, septiembre, y hacia atrás cuento 11 meses, total 12 meses, es lo que me quiere decir la norma. Pero también el hecho, imagínense hacia atrás que no hubiesen estado desarrollando operaciones grabadas y operaciones no grabadas, y recién a partir de agosto ustedes están obteniendo comprobantes de pago dirigido a operaciones grabadas y operaciones no grabadas. Entonces, en ese caso, con lo que tienen, se tiene que trabajar para determinar el coeficiente. Eso básicamente es lo que quiere decir, y aquí está el procedimiento de los 12 meses, cómo tendría que hacerse, se tendría que hacer una división entre las operaciones grabadas más exportación, entre las operaciones grabadas más exportación y las operaciones no grabadas. Y de ahí sale un factor, ese factor se multiplica por 100, se convierte en porcentaje y ese porcentaje lo tendríamos que utilizar para hacer la prórrata. Pero, ¿cuál es el problema? Acá viene ahora la queja que siempre hago. Yo hasta la fecha yo no he visto ningún comprobante de pago que SUNAT me lo haya presentado a través de su propuesta, que es el anexo número 8 en esta columna de acá, o en esta columna de acá, junto con su correspondiente IGB. No existe, no he visto. Todo, absolutamente todos los comprobantes que tienen IGB los presenta en esta columna 15 y 16. ¿Eso qué quiere decir? Que si nosotros somos o ustedes manejan contribuyentes como contadores que son, o futuros contadores, van a manejar contribuyentes que desarrollan operaciones grabadas y operaciones no grabadas, entonces no podemos aceptar la propuesta del CIRE, ¿verdad? Yo estoy convencido de lo siguiente. Este decreto legislativo 1669 para mí es muy bueno, porque eso va a permitir nosotros empezar a trabajar como deberíamos hacerlo desde un principio, no a la manera del contribuyente. Muchas veces después de 4 o 5 meses, después de 10 meses, al otro año, saca comprobantes de pago porque los encontró en su, en su casaca, en su pantalón, por ahí lo encontró en su escritorio, lo entrega a contabilidad diciendo, miren, acá tengo un comprobante, me había olvidado. O sea, eso dice mucho negativamente hablando de un contribuyente de una empresa, porque no hay control, ¿no? Y he escuchado por ahí, inclusive por TikTok, por videos, decir de que nos están robando el crédito fiscal o nos pretenden robar el crédito fiscal. Eso no es robar, estimados participantes. Eso es ordenarnos. Porque recordemos que nosotros los contadores nos manejamos por un principio muy fundamental llamado el principio del devengado. Y el principio del devengado, a nivel desde un punto de vista financiero, es todos los hechos, las transacciones se tienen que reconocer cuando sucedan, sin importar el cobro o el pago. Lo mismo sucede desde un punto de vista tributario. SUNAT, a través del decreto legislativo 1425, si mal no recuerdo, crea el devengado jurídico, y el devengado jurídico está orientado inclusive a ingresos, ¿ok?, por compra de bienes,
por prestación de servicios, inclusive para gastos y contratos de construcción. Existe un devengado jurídico. Que SUNAT no esté detrás de este cumplimiento, de este principio, es otra cosa, pero ya rige desde el 2019 en forma obligatoria. Les voy a ser bien honestos, hasta la fecha yo no veo ninguna empresa, al menos de las que he tenido la oportunidad de ver, que utilice el principio del devengado jurídico. ¿Y qué va a pasar más adelante cuando ya pase la fiebre de los libros electrónicos o que pase la fiebre del CIRE? Entiendo yo que SUNAT va a ir detrás de nosotros con respecto al devengado jurídico. Entonces, para mí es muy importante este avance, sí, es bueno, todo tiene que ser en su momento. No es que nos estén robando el crédito fiscal, es que aquí el contador tiene que hacerse respetar con las empresas, con los contribuyentes, y no nosotros trabajar bajo las condiciones del contribuyente. Nosotros tenemos que hacernos respetar como contadores y poner nuestra forma de trabajar para que la contabilidad se lleve de una forma ordenada y uniforme. Entonces, vuelvo a reiterar, esto es un avance, sí, pero la crítica ¿dónde está? Que jamás el CIRE me va a presentar pues en forma discriminada qué comprobantes van a estar dirigidos a operaciones grabadas y operaciones no grabadas. Eso es imposible. Tampoco el CIRE me va a permitir evaluar comprobantes o va a evaluar comprobantes de pago que hayan sido efectuados como gastos personales del gerente, por ejemplo, o gastos personales del contribuyente. Tampoco lo distingue, pero tampoco me permite eliminar esos comprobantes de pago que han sido mal emitidos o mal utilizados por parte del contribuyente. Yo como contribuyente o como dueño de una empresa, yo no puedo ir simplemente por tratar de pagar menos impuesto, hacer un gasto personal y luego incluirlo en la empresa. Eso es mal, eso es negativo. Pero el CIRE tampoco no lo detecta y el CIRE tampoco me permite eliminar. Y esa es una crítica que se le tendría que hacer, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar cuando empiece a funcionar, volviendo al caso hipotético, que a partir de diciembre empiece a aplicarse el decreto legislativo 1669? A la fecha, si nosotros tenemos un comprobante de pago que sabemos que es un gasto que no reúne los requisitos tributarios como la ley del impuesto a la renta, como la ley del IGB, como el reglamento de comprobante de pago o cualquier otra norma, ¿ya?, que este comprobante de pago transgrede la norma tributaria. Entonces, soy consciente de eso, lo tengo que excluir, ¿verdad? Y si lo tengo que excluir, ¿qué va a suceder? SUNAT, o la propuesta de SUNAT, al siguiente mes me lo va a volver a presentar y lo vuelvo a excluir en el mes número 2, me lo vuelve a presentar al siguiente mes, y así vamos a estar. Y claro, ya todos sabemos a estas alturas que tenemos que excluirlo 12 meses, y a partir del 13º mes, recién ya no lo va a presentar el CIRE. Y eso tenía una explicación, ahora lo van a poder entender mejor. Y la explicación era pues el hecho de que con la ley 29215 yo podía utilizar el crédito fiscal en 12 meses, tal cual está en este gráfico, ¿verdad? Por eso es que el CIRE, yo excluía un comprobante de pago, me lo volvía a presentar en el mes. Volvía a excluirlo y así. Y ustedes llamaban a una adicional y decían, no, pues sí, van a tener que excluirlo por un espacio de 12 meses. Entonces, ¿qué va a pasar ahora con la aplicación de este decreto legislativo? Definitivamente ya no va a ser igual. Entiendo y estoy convencido de que el CIRE solamente va a permitir como tope máximo hasta 3 meses. O sea, es decir, vamos a tener que excluir el comprobante de pago un mes 1, un mes 2, un mes 3, hasta el cuarto mes, que involucra, como el caso de los comprobantes de pago sujetos al spot o a una detracción. Ese debería ser el plazo máximo del CIRE, o el plazo máximo que el CIRE, claro, va a excluir o nos va a presentar los comprobantes de pago si nosotros lo excluimos. Este es uno de los cambios que se da y se va a tener que ajustar el CIRE también. ¿Okay? Entonces, regreso al CIRE. Ya sabemos entonces que esto definitivamente no nos ayuda de la forma como se presenta la propuesta de SUNAT. Y cuando hay ese tipo de situaciones, ¿qué es lo que nos queda a los contribuyentes? Simplemente efectuar el reemplazo de la propuesta, es decir, nuestro anexo 11. El anexo 11, obviamente, nosotros la podemos generar con estas macros que se les va a obsequiar, que dicho sea de paso, esta es la versión 7 de octubre, es decir, de hoy día, que está incluido no solamente
lo que están viendo ustedes o lo que han visto en pantalla, sino que tiene otras mejoras que en su momento se les va a dar a conocer. Entonces yo me voy a esta pestaña, libros electrónicos CIRE, inclusive ya tiene el libro diario electrónico por si acaso, compras y, perdón, estábamos, claro, con compras, nos vamos al anexo número 11, acepto, inmediatamente me va a generar el formato, pero previa configuración, que es lo que quiero yo, reemplazo y listo. Se supone que acá nosotros tenemos que llenar nuestros comprobantes de pago. Y lo que les comentaba hace un momento, que a partir de la columna 15 es nuestro problema. ¿Por qué? Porque tenemos una primera base imponible, segunda base imponible, tercera base imponible, con sus correspondientes IGBs. Esto no lo hace el CIRE, nosotros lo vamos a tener que hacer. Vamos a tener que registrar nuestros comprobantes de pago tal cual los tenemos identificados y es obvio que cuando hacemos eso, vamos a estar dando cumplimiento a este procedimiento del artículo 37, que está modificado con el decreto legislativo 1660. Casi la mayoría habla sobre la prórrata, ¿no? Entonces nos tenemos que preparar para los cambios que se dan. Ustedes van a tener que coordinar con sus clientes, con los contribuyentes, para empezar a ordenarnos. Ya no puede suceder lo que está sucediendo hasta ahora, ¿no? Ahora, bien, ¿qué pasa ahora con los no domiciliados? ¿Los no domiciliados van a sufrir también el impacto de este cambio? Obviamente que sí. Por ejemplo, yo tengo este contribuyente, correcto, que en el mes de agosto, pues ha informado, tenía sus 3 invoices, y hay un invoice, es lo que ustedes van a ver en pantalla, estoy abriendo este PDF. Esto de aquí es un invoice. ¿Ah? Tiene su invoice. Y un invoice es un comprobante de pago, pero en el lugar donde han comprado, en este caso el cliente. Por ejemplo, este invoice corresponde a Estados Unidos, ¿ok? Es un comprobante de pago. Se le llama invoice porque es un comprobante que no está tipificado dentro de la legislación tributaria de Perú, pero en forma general se le conoce como invoice porque puede ser emitido en cualquier país fuera del Perú. Entonces, este es un invoice. Acá se está importando una computadora Lenovo por un valor de $159.99. Esto se tiene que registrar en el anexo número 9. Anexo número 9, que también estas macros me lo pueden generar. Basta con que yo me vaya nuevamente a menú, libros electrónicos, registro de compras y anexo 9, genere el anexo 9. En el lado izquierdo nosotros vamos a tener que registrar desde la columna 3 hasta la 9 todos los datos que corresponden al invoice. Existe acá comprobante del proveedor en el extranjero, ¿cierto? Y a partir de la columna 10, datos que corresponden a la DUA, ¿no? Y la DUA, obviamente ustedes van a tener que solicitarla, en este caso al cliente o al contribuyente, o ustedes van a tener que descargarla pues a través de la página de SONAT. Ya esta es una declaración simplificada, por ejemplo. El número de la DUA es esta acá, la que estoy seleccionando en la parte superior, y pues todos los datos que requiere el anexo 11 lo vamos a tener que registrar a partir de la columna 10. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué pasa con este contribuyente? Este contribuyente lo que ha hecho en principio es excluir comprobantes de pago. ¿Ya? Por ejemplo, si ustedes se fijan en la pestaña, yo he ingresado a la pestaña excluidos, ha excluido 30 registros. 30 registros ha excluido. Y los registros están desde la fecha de enero, inclusive ustedes pueden observar de diciembre, 1 de diciembre del 2023, 19 de enero del 2024, de abril del 2024. Son DUAs, ya han sido excluidos. Entonces, ¿qué va a pasar? Si, por ejemplo, este caso de diciembre, 1 de diciembre del 2023,
¿Qué quiere decir? Que yo no voy a poder hacer eso con cuando se publique la resolución de superintendencia SUNAT estableciendo los procedimientos del decreto legislativo 1669. Ya no voy a poder hacer eso. Por eso es otro de los cambios, ¿verdad? Máximo vamos a poder utilizar hasta 3 meses posteriores a la fecha de emisión, hablando del caso del spot, comprobantes de pago sujetos al spot o de tracciones. Entonces, esto no puede suceder, ni mucho menos enero. Abril tampoco. Entonces, como pueden ver, esto no se puede hacer, ¿no? Pero volviendo al caso de este contribuyente, el contribuyente ha excluido comprobantes DUAS, que son comprobantes de pago, documentos, ¿ya? Y entonces ha, fíjense que aquí en esta pestaña preliminar, lo que les decía, yo tengo el registro de compras y tengo la operaciones con no domiciliados. ¿Qué ha hecho este contribuyente? Este contribuyente, miren el caso, ha aceptado la propuesta de SUNAT, que es el anexo número 8, ¿verdad? Y ha subido pues su anexo número 9, operaciones con no domiciliados, es el anexo número 9. Es decir, anexo 8 con anexo 9. Si hubiese presentado el contribuyente el anexo 11, entonces se hubiese almacenado en esta pestaña de acá, registro de compras electrónico. Por eso yo les decía, en la pestaña preliminar, nosotros tenemos el anexo número, nuevamente el anexo número 11 y el anexo número 9. Y el anexo número 8 es la propuesta del registro de compras electrónico, que es otra pestaña. Entonces, el contribuyente lo que ha hecho es aceptar la propuesta, total 149 comprobantes de pago. Dentro de esto hay varias dudas, como por ejemplo esta de acá, la 01359-348, donde obviamente no aparece, no tiene el tipo de documento ni el número de identidad y mucho menos la razón social, no presenta. ¿Ok? Y luego lo que ha hecho es subir su anexo número 9. Pero ¿qué pasa acá? Es otra de las críticas a SUNAT. Yo puedo tener dudas, como en el caso, ustedes han visto aquí, yo puedo tener dudas dentro de la propuesta de SUNAT o reemplazando mi propuesta. Ahí está. Esta es una duda, lo que estoy seleccionando. Si yo tengo una duda, el CIRE me permite no subir el anexo número 9. Se supone que si yo tengo dudas, obviamente tengo que presentar el anexo 9, que significa el anexo de los no domiciliados, donde yo voy a informar el invoice y datos de la DUA. Sin embargo, el CIRE me permite aceptar su propuesta con DUAs o reemplazar nuestra propuesta con DUAs y no subir y no solicitarme el anexo número 9. Eso es un error garrafal por parte del CIRE. Ahora sucede también lo contrario. No tengo ninguna duda por parte de la propuesta de SUNAT, que es el anexo número 8, tampoco tengo, si yo reemplazo en el anexo número 11, ninguna duda, pero si yo presento, puedo subir un anexo 9, sí me permite el CIRE, o sea, lo contrario al primer caso que les estoy comentando. ¿Y eso qué quiere decir? Eso quiere decir de que el CIRE no está controlando ese tipo de situaciones, no me debe permitir. El CIRE tiene que mejorar mucho para que nosotros los contribuyentes o los contadores, en este caso responsables de esta información, nos faciliten el trabajo, porque cualquier cosa puede aceptarnos. Así como hay candados, como por ejemplo en compras, yo no puedo eliminar comprobantes de pago, sí me permite seleccionarlos, como están viendo ustedes en pantalla, pero no los puedo eliminar. Me voy a complementar, bueno, esto ya ha sido presentado. No los puedo eliminar. Ni en compras ni en ventas yo no puedo eliminar comprobantes electrónicos. ¿Y eso qué significa? Eso significa que en el caso de compras me está obligando a que yo siga manteniendo comprobantes electrónicos emitidos en forma errónea, ¿no? Emitidos en forma errónea digo porque el contribuyente lo ha hecho así. Cuando debería, en compras al menos, debería permitirnos eliminar. Porque estamos convencidos de que hay comprobantes de pago que no van a respetar o han transgredido la norma tributaria y simplemente no las tenemos por qué considerar. Pero eso es en teoría, pero en la práctica cuando vamos al CIRE no. Y ahora, el hecho de que ya se estén reduciendo los plazos
Entonces, para nosotros, si es que no va a haber cambios en el CIRE, significa que vamos a tener menos dolores de cabeza. Estar excluyendo 12 veces un comprobante de pago, pues eso ya no va a suceder. Vamos a tener que informarlos en el MEP. Es decir, en el caso de un comprobante electrónico, si es que no tenemos comprobantes sujetos al spot o no tenemos comprobantes físicos, yo diría que vamos a tener que aceptar la propuesta de SUNAT en el caso de registro de compras electrónico. Tal cual lo hacemos ahora en la mayoría de los casos, el registro de ventas e ingreso electrónico. Y es que a eso estamos llegando, ¿no? A eso estamos llegando. Nos están facilitando, sí, pero hay un montón de errores que no se solucionan dentro del CIRE, como este número 4 que ustedes ven acá. Si yo despliego código 301 y ustedes preguntan a Suna si tiene alguna tabla con respecto a qué significa cada uno de estos, le dicen que no, cuando debería haber, ¿no? Y este código 301, ¿qué significa? Fecha de emisión del comprobante pago, fecha de pago del impuesto es posterior al periodo de anotación y esta se produce luego de los 12 meses siguientes a la fecha de emisión del comprobante. A ver, sí, tiene razón, 2 de agosto del 2024. Pero si es 2 de agosto, ¿por qué dice es posterior al periodo de anotación y esta se produce después, luego de los 12 meses siguientes? Es mentira, falso. Es de agosto y no han transcurrido 12 meses. Así, este tipo de errores, como el que ustedes están viendo, muchas veces a los contadores nos rompe la cabeza. Tenemos inconsistencias, decimos. Entonces, yo ya sé que la mayoría de las inconsistencias que ustedes están visualizando en pantalla no tienen razón de ser, no tienen razón de ser. Si bien es cierto, dice inconsistencia el comprobante pago, pero el sustento, la selección que hacen al comprobante pago no tiene razón de ser, no tendría por qué ser una inconsistencia. Y este tipo de situaciones inclusive se presentan yéndonos al formulario virtual 621. Las inconsistencias también están dentro del formulario virtual 621. Y, ¿saben? Y lo que llama más la atención y preocupa bastante es que si yo acepto la propuesta del CIRE, ojo, el CIRE es el anexo número 8, me lo está ofreciendo, yo estoy aceptando tal cual. Y cuando vamos al formulario virtual, me dice que hay diferencias entre la propuesta del CIRE y el formulario virtual 621, cosa que tampoco debería ser. ¿Por qué? Porque yo estoy aceptando lo que SUNAT me está proponiendo. Y estoy yendo al Declara Fácil, lo que hace el Declara Fácil es jalar información del CIRE, ¿verdad? Y lo presenta tal cual. Pero no hay diferencias. Sin embargo, también se producen inconsistencias en el formulario virtual 621 a consecuencia del CIRE. Entonces, vemos que el CIRE todavía falta solucionar un montón de errores que está presentando. Algunos se van solucionando, pero van naciendo otro tipo de errores y otros se mantienen en el tiempo. Y cuando nosotros queremos alguna dificultad que se nos pueda presentar, por ejemplo, cuando resulta que hemos intentado aceptar la propuesta y nos hemos ido hasta generación de registro y luego nos hemos dado cuenta que hay un error. Queremos regresar y resulta que todo está bloqueado. Todas las pestañas, así como la que están viendo ustedes en pantalla, están bloqueadas. Y obviamente no hay nada en registro, generación de registro, tampoco existe preliminar porque nunca se hizo el reemplazo de la propuesta, pero tenemos bloqueado todo. ¿Qué tenemos que hacer? Es lógico, llamar a SUNAT y SUNAT nos va a decir, ¿sabes qué? Me vas a tener que presentar por mesa de partes virtual los requisitos o algunos documentos o capturas de pantalla que considere necesario. Entonces, por ejemplo, ¿no? Cuando tienen ese tipo de situaciones, que no está el problema en generación de registros, no está el problema en propuesta, tampoco en preliminar, lo que les va a decir SUNAT, ¿sabes qué? Envíame, aparte de unos datos que solicita, inclusive de quién es la persona que les ha atendido, le dicen, mándame una captura de la pantalla de propuesta del registro de compras electrónicas. Un screen de todo, incluyendo la fecha y hora. Es decir, lo que están viendo ustedes aquí en la parte de abajo, ¿verdad? Un screen de la propuesta de registro de compras. Luego, un screen del preliminar, igual, de toda la pantalla, incluyendo fecha y hora. Un screen de generación de registro, que está acá. Obviamente que aquí está en blanco. El screen de toda esta pantalla.
Un screen, vuelvo a ingresar nuevamente, ya me gustó el sistema para ingresar. Un screen de, voy a ingresar nuevamente, sistemas electrónicos, compras. Ya. Repito, un screen de propuesta del registro de compras electrónico, un screen del preliminar, un screen de generación de registros y un screen de información de gestión estado de envío de ticket. Aquí, un pantallazo. ¿Ya? Y otros requisitos más. Eso se tiene que mandar. Porque créanme que a mí me ha sucedido varias veces, se bloquea todo y no podemos enviar, no podemos hacer absolutamente nada. Entonces, toda esa información y las facilidades para que ustedes puedan solucionar sus problemas en el desarrollo del curso se les va a presentar, se les va a otorgar, se les va a proporcionar. ¿Ok? Bien. Voy a proceder a responder algunas preguntas. Rosa Tuamana, ¿cómo descargo eso que está mostrando? A qué te refieres, Rosa, por favor? Flor de María, ¿cómo se podrían identificar las diferencias, las diferentes columnas? ¿Cómo se podrían identificar? Bien, el hecho, si estamos hablando de la prórrata, primero tienen que identificar si la empresa genera operaciones grabadas y operaciones no grabadas. Por ejemplo, los colegios profesionales. ¿Cuáles son sus operaciones grabadas? Aquellos que rompen el esquema para los que han sido constituidos. Los colegios profesionales son asociaciones sin fines de lucro, instituciones sin fines de lucro, ¿verdad? Se sostienen por los aportes de cuotas ordinarias o extraordinarias que hacen los profesionales. Cualquier colegio profesional funciona así. Esas serían operaciones no grabadas. Pero desde el momento que sale de ese objetivo, empiezan a generar cursos de capacitación o alquilar, ya están generando ganancias. Entonces, esas operaciones ya son grabadas. Entonces, ahí es donde se identifica qué es una operación grabada y qué es una operación no grabada. El problema viene para los gastos. Los gastos también tienen que estar orientados o a operaciones grabadas o operaciones no grabadas. Y si no se puede identificar claramente, pues ahí se produce la prórroga. Edith, buen día, profe. He visto que una empresa registra los gastos no grabados en el libro diario y no en el registro de compras y no han tenido problemas con SUNAT. Miren, puede ser que haya un montón de casos en que SUNAT no se haya dado cuenta y es que SUNAT muchas veces va por los grandes, ¿no? Y también en la mayoría de los casos pues aplica la materialidad que nosotros tanto hablamos desde un punto de vista financiero. Entonces, si hay contribuyentes que manejan montos pequeños, vale la pena que SUNAT esté detrás, ¿no? Obviamente no va a poner sus ojos allí, ¿no? Pero imagínense que se dé cuenta de uno y empieza a jalar, como quien dice, la madeja hacia atrás y comienzan los problemas. Lo que no ha podido suceder en años puede suceder en días. Y eso destapa todo lo de acá. Ricardo, invoice es factura traducida al español. Exacto, invoice. Factura traducida al español. Gracias por la aclaración. Rosana, ¿por qué lo excluyeron, profesor? Lo excluyeron porque no tenía los invoice, si es que se refieren a los no domiciliados, ¿no? Normalmente, les digo por experiencia, los contribuyentes no acostumbran a entregar toda la información. A veces solo entregan las dudas, pero no entregan los invoice. Conozco un montón de casos que desde el año pasado, inclusive hasta este año, no entregaba los invoice. Entonces, en ese caso se tiene que excluir, ¿no? Pero acá va una opinión, yo diría un tanto, se podría decir, no aventurada, se podría decir una opinión de mi parte, arriesgada, quizás muy desafiante. Es decir, en principio SUNAT no tiene control sobre los invoices. No puede tener información de otros países. Eso es imposible, ¿no? Entonces, da lo mismo, y esto, ojo, esto es una apreciación personal, no les estoy diciendo que lo hagan, ¿ah? Ojo, aclaro. Yo puedo utilizar cualquier dato o inventarme datos como que tengo el invoice y lo declaro en el anexo 9. No va a pasar nada. Claro, SUNAT no tiene cómo corroborar.
Pero imagínense que un día de esos, pues SUNAT les pida los invoices por alguna situación en específico, que es muy raro, pero que se puede dar, sí se puede dar. Y si les pide y ustedes no tienen cómo sustentar, entonces ahí tendrían problemas, ¿no? Pero bien raro. He hecho varias veces eso, ¿por qué? Porque los clientes pues no otorgan toda la información y los contadores muchas veces nos tenemos que romper la cabeza por controlando ese tipo de situaciones y más todavía con el manejo del CIRE. Sí, el tipo 53 declaración de mensajería o courier, pero se considera igual un documento. Y yo hablaba de dudas en términos generales. Igual este tipo de documentos se tienen que registrar en el anexo número 9. A ver, vamos a ver, vamos abajo. Katia, buenos días. Quisiera saber cómo declarar una operación grabada y no grabada. Son pocas. Bueno, ya lo expliqué hace rato. En caso de la Amazonía tengo que reemplazar el CIRE siempre. Obviamente que sí. Sí, porque el CIRE no les va a ayudar en el caso de la Amazonía. Buen día, profesor. ¿Dónde veo los excluidos? Los excluidos están aquí en... A ver, se van a la propuesta del RCE. Aquí en la parte de abajo ven un botón que dice excluidos. Ahí está bien grande, excluidos. Ustedes le dan clic aquí, les abre una ventana donde están los excluidos. Estos excluidos que al siguiente mes una los vuelve a presentar. Dice Lourdes, profesor, la empresa está obligada a presentar libros electrónicos a partir de agosto. Sin embargo, ah, no sé esto. Sin embargo, no se ha presentado. Tiene multa por la no presentación. Les comento que estamos con facultad discrecional en cuanto a libros electrónicos. Así que Lourdes todavía puede solucionar todos los problemas. Elisa, de buenos días, una consultita. Con el CIRE es necesario tener las facturas originales, si lo podemos bajar por el registro de compras. Si lo podemos bajar por el registro de compras. Eh, bueno, seamos prácticos. Ahora, salvo caso en contrario cuando sea comprobantes físicos, ¿ah? Pero si es un comprobante electrónico, todo es PDF, ¿verdad? Entonces, esos PDFs nosotros lo podemos bajar por la plataforma de Sunat. Miren lo que voy a hacer. Me voy a inicio, me voy a comprobantes de pago, consulte comprobante de pago, nueva consulte comprobantes de pago. Esperamos a que cargue. A ver, otra vez voy a insistir. Bueno, bien, acá tenemos dos pestañas. Una pestaña que dice individual y la otra pestaña que dice masiva. Me selecciono la masiva. Luego tengo filtro de comprobantes emitidos y recibidos. Recibidos, obviamente. Tipo de comprobante que quiero presentar, factura. Muy bien. Luego me voy aquí, la fecha. Solamente permite 30 días, ¿no? Me voy a 1 de septiembre hasta 30 de septiembre. 30 días. Y obviamente consultar. Miren lo que va a suceder. Está cargando. Se está demorando. Paciencia, por favor. Esta es culpa de Sonar. No es culpa mía. Lo que va a aparecer son todos los comprobantes que se ha recibido. Es decir, los proveedores, quienes nos han emitido comprobantes de pago. Y lo hace en forma cronológica. O sea, es decir, desde el primer día, segundo día, tercer día y por ventana. Esperemos un momentito. No suele suceder esto por si acaso. La presentación es rápido. Entiendo yo que este es falla de sonar, está muy lento. Mientras tanto voy a seguir leyendo a ver qué dice. Profesor, cuando una presenta la prórroga no cuadra con SUNAT, no, sí cuadra. De hecho que sí, tiene que cuadrar, ¿eh? Lourdes.
SUNAT también presenta en la propuesta el importe de percepción o importación se debe presentar en compras. Los importes. Sí, se debe presentar, Alicia, Mari. No, en un inmobiliario esto afecta al IGB. ¿Qué pasa con las compras? Los IGB, las compras como los ingresos. Bueno, si está relacionada a esta operación, obviamente no, no se puede utilizar el crédito fiscal, ¿no? ¿Qué pasa si SUNAT no jala los excluidos del mes anterior? Si no jala, obviamente reemplaza la propuesta. Antonieta Marta, profesor, si tenemos facturas que no corresponden al rubro del negocio, ¿se puede omitir en la parte de compras? Eso es lo que les comentaba Antonieta. Es decir, el CIRE no me permite eliminar comprobantes. Lo único que yo puedo hacer es excluir. ¿No? Está muy lenta la página. Profesor, Teresa Cairo, profesor, ha pasado que ya registré DUA en un mes y los siguientes meses vuelve a aparecer en la propuesta. Debo entender de que has hecho el reemplazo de la propuesta, Teresa. Ese es un problema, por eso les decía de CIRE, ¿no? Es un problema de CIRE. O acepto la propuesta de SUNAT, incluida la DUA o el comprobante de pago del exterior, o en el reemplazo incluye una DUA o un comprobante de pago del exterior. Al siguiente mes la propuesta del CIRE no me lo debía presentar. Entonces es una falla también del CIRE, ¿no? Profesor, ¿hasta qué fecha podemos agregar en compras comprobantes físicos? Actualmente, Stephanie, tenemos hasta 12 meses, de acuerdo a la ley 29215, pero a partir de la resolución que emita SUNAT donde estén establecidos los procedimientos, solamente vamos a poder utilizar por espacio de 2 meses. Bien. Mm, Está muy lento el sistema, no me permite ver otra vez. Voy a intentarlo una vez más, y es necesario que ustedes vean esto. Facturas, nuevamente 1 de septiembre, me voy aquí al 30 y consulto. No, parece que no. No suele suceder esto, pero ya saben cómo hacerlo, ¿no? Acá ustedes van a poder visualizar todos los comprobantes de pago electrónicos que se hayan emitido, ya sea a través de la página web de SUNAT o a través de un facturador. Lo magnífico de esta opción es que me permite descargar el PDF del comprobante de pago. Entonces ahí podrían ustedes controlar, bajar en forma diaria todos los comprobantes y evaluarlos. El hecho es que estos comprobantes de pago, que ya sea que ustedes lo tengan a través del CIRE o a través de esta opción, lo tienen que registrar en el anexo número 11, que es este acá, que esto es lo que nosotros vamos a presentar finalmente como reemplazo de la propuesta. ¿Ok? Mari, esta opción de descarga sí, inclusive he tenido la oportunidad de enseñarles a los mismos contribuyentes que de verdad antes me presentaban 100 facturas, ahora presentan casi el doble. ¿Por qué? Porque tienen toda la información. Profesor, ¿desde qué mes del registro de compras empieza con la nueva? Eso depende de cuándo van a emitir la resolución de superintendencia. Mario Héctor, en el CIRE no tenemos casilla de extracción, ¿es obligatorio colocar en los campos? No, no es obligatorio. Quizás son muchos comprobantes. Miren, definitivamente está muy lento. Al fondo se divisa, señor contribuyente, disculpe la molestia, en estos momentos no se puede acceder a los servicios de SONAR. Por favor, reintentar en 5 minutos. Este es un problema del sistema. Profesor, ¿cómo hago para deducir una multa impuesta por SUNAT por una declaración mensual que sí se declaró, pero para la SUNAT nunca se declaró? A ver, Maritza, profesor, ¿cómo hago para deducir una multa impuesta por SUNAT por una declaración mensual? ¿Deducir, Maritza, en qué? ¿En la ley, en una declaración anual? No entiendo.
Elizabeth, profesor, mi pregunta es, en el caso que se me haya extraviado una factura, ¿es válido descargarlo a través del Cire? Sí, finalmente está ahí. Ahora, toda la información la tiene la base de datos de SUNAT. Elba, ¿es necesario imprimir las facturas electrónicas? Miren, sinceramente, yo diría que no, pero, por ejemplo, ¿no? En el Colegio de Contadores de Moquegua, donde yo soy el decano, yo he dispuesto de que se impriman los comprobantes, porque nosotros tenemos un comité una comisión que se encarga de revisar todo, es tipo una revisión con una auditoría, ¿no? No específicamente, pero revisa toda la información. Entonces, una forma de darles toda la información es lo físico antes de lo electrónico, es decir, digital. Entonces, si ustedes tienen la capacidad como para poder gastar papel, impresión, manténganlo pues en forma física, ¿no? Porque ahora también SUNAT, cuando notifica para que ustedes envíen en forma digital. Entonces no tendría sentido que esté físico. Entonces lo pueden descargar y lo pueden tener en digital. Obviamente, en un directorio, una carpeta que esté muy bien estructurada administrativamente o que esté organizado administrativamente de forma correcta, ¿no? Ana Pacheco, profesor, ¿cómo descargo el registro de compras del CIRE a un Excel para corroborar mis compras? Ah, ya, listo. Gracias por... Voy a ir a inicio, me voy a sistema integrado, gestión de compras, ingreso al mes que quiero, en este caso septiembre, acepto. Me voy a la propuesta del RCE y en la parte de abajo dice comparar, reemplazar, exportar. Aquí ustedes ven la opción de exportar, TXT, acepto el número de ticket que se ha generado, me voy a información de gestión, estado de envío de ticket y aquí pues tengo el reporte. Le doy clic, lo descargo, acepto, correcto. Luego me voy a la carpeta de descargas y en carpeta de descargas lo que hago es darle anti-clic, WinRAR, extraer aquí, ya tengo la propuesta, fíjense, ya tengo la propuesta del registro de compras. Ahí está. Ahora, me voy a las macros, si ustedes quieren utilizar esto, principal, en la parte superior ahí, importar, ¿qué quieren? Compras, ventas, es compras. Entonces la primera opción, acepto, acepto, busco el archivo que he descargado, que está en la carpeta de descargas, me voy a esta opción de la propuesta, acepto, inmediatamente lo que hace estas macros, o la macro que corresponda, es importarlo a este archivo. Y aquí pues yo tendría la propuesta de compras, ¿no? Que es el anexo número 8. Se genera la propuesta del anexo número 8. Listo, acepto, ya está. Y fíjese que en la parte de abajo, la hoja que ha creado estas macros se llama anexo 8. Les dije que el anexo 8 es la propuesta del contribuyente. Y aquí están los 115 comprobantes. ¿Ves? Listo. A ver, ¿qué dice Samira Vergara? Profesor, excluí la DUA, no la tengo el físico. Y el invoice no declaré porque no estaba en el CIRE, pero puedo declararme. Sí, normal. Tienen hasta 12 meses. Samira, tienes hasta 12 meses para declarar las DUAs o el comprobante o el documento del exterior, ¿no? Miriam Quispe, profesor, ¿cómo hago para aceptar la propuesta en el CIRE cuando solo hay compras? Cuando solo hay compras, aceptar la propuesta en el CIRE, entiendo yo que te refieres, Miriam, a ventas. Normal, así en blanco lo aceptas. Tal cual como cuando tienes información, igualito aceptas. Marcos Alexander. Magíster, ¿qué RUC puedo sacar para entrar al sistema de CIRE para estudiarlo a detalle? ¿Qué RUC puedo sacar? Marcos, no entiendo la pregunta. ¿Qué RUC puedo sacar para entrar al sistema de CIRE para estudiarlo a detalle? Mm, o sea, lo que quieres es practicar, ¿no? Tienes que bueno, si esa es la intención, me atrevería a decir un persona natural con negocio.
persona natural con negocio. Pero sería mucho mejor si alguien familiar, algún conocido te puede proporcionar la clave SOL, y si te tiene confianza, obviamente, ¿no? Porque imagínense que cometan un error en el CIRI y ya no podemos retroceder. Tendríamos que hacerlo con ajustes posteriores, ¿no? ELBA. O solo descargar los XML. Si quieren lo descargan, los XML, los PDFs, como quieran, pero recuerden bien que SUNAT tiene todo su base de datos. Basta con que nosotros tengamos las constancias, ¿no? Sí. Cuando son ventas exoneradas del IGB, ¿dónde deben ir las compras destinadas a esas ventas exoneradas? Hay una columna específica para esto, inafectos. Ana Pacheco, ¿cómo descargo las ventas? Tal cual como he hecho las compras. A ver, ventas, dice. Me voy a ventas, selecciono 2024, selecciono septiembre, acepto. A diferencia de compras, me voy a la propuesta del RBIE. A diferencia de compras, compras lo tiene en la parte de abajo, ventas lo tiene en la parte de acá, en la parte superior. TXT, me genera un ticket y el mismo procedimiento que hice hace un momento con compras. Descargo el TXT, el archivo zipeado, perdón, y luego me voy a carpeta de descargas, obviamente le doy anti-click y lo extraigo el TXT acá. Hago lo mismo, si van a utilizar estas macros, se van a importar, selecciono la segunda opción, acepto, acepto, me voy a carpeta de descargas y aquí selecciono la propuesta de ventas. Inmediatamente las macros hacen su trabajo, me lo van a importar a este archivo que se les va a proporcionar a todos los que participen con la versión de hoy día, 7 de octubre. 7 de octubre, 1:30 de la mañana, por si acaso es el último cambio. Listo, ya está. Número de comprobantes, total 15. Ustedes pueden observar, ya tengo la propuesta de ventas por parte de SUNAT, que es el anexo número 2. Bien, Jaime, ¿qué régimen quiso decir? Mm, Profesor, si el contribuyente no ha tenido movimientos, está obligado a declarar el uso. Sí, todos estamos obligados, todos. Así suspendamos la empresa, tenemos que cumplir con los libros, así sean cero, ¿ya? Profesor, consulta. Al consultar comprobante de pago, no me aparece para seleccionar tipo de comprobante de pago. ¿Sí, Carmen? ¿En qué opción es esa? Profe, no me llegan los datos del invoice. ¿Existe otra opción para registrar en el registro de compras? Héctor, si no te llegan los datos del invoice, arriesgate. En la vida muchas veces tenemos que ser osados. Si te está causando un dolor de cabeza, recuerda bien que los invoice el control de invoice o cualquier comprobante del extranjero, SUNAT no lo tiene. Así que con eso te digo todo.